Buenas noches, profesor. Vamos a pasar lista y vamos a continuar con nuestros temas. Aguilar González. Presente, profesor. Arias Santos. Panchi Cortés. Presente, profesor. Baraja Ruiz. Presente, profe. Cañedo Herrera. Cardoso Rodríguez. Presente, maestro. Cisneros Montaño. Presente, profesor. Cordero Delgado. Presente, profesor Cordero. Fuentes Espinosa. García Mendoza. Presente, profesor. García Ortega. Carnica Cerda. Presente, profesor. Gómez Hernández. Presente. González Hernández. Presente. Hernández Bautista. Presente. Juárez Martín. Presente. Martínez Gómez. Presente. Martínez Lagos. Presente. Mazariegos Gómez. Presente. Muro Guadarrama. Pérez García. Rodríguez Ruedas. Telle Silva. Tizo Canseco. Presente, profe. Tobar Morales. Presente. Urrutia Ascona. Presente. Vázquez Pérez. Ok. Muy bien. Perdón, no lo podía escuchar, la verdad. Soy García Ortega. ¿Alguien más faltó? Gracias, profe. Ok. Bueno. Vamos a continuar. La clase pasada estuvimos viendo el tema de estabilidad de taludes, ¿no? Revisamos, bueno, los diferentes tipos de falla. Vimos este resumen que es los métodos de cálculo y nosotros estábamos aquí, ¿no? En los métodos de cálculo exactos y la clase pasada vimos la falla plana. Vimos las ecuaciones de falla plana. La ecuación general la programamos y bueno, de ahí mencionamos que la parte superior corresponde a la resistencia a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento y la parte inferior corresponde al peso propio de la cuña más el efecto del empuje del agua en la grieta de tensión. En este caso, aquí en la resistencia vamos a quitar el empuje del agua y vamos a quitar también el efecto de la presión en la cuña de presión, en la cuña en la grieta de tensión. Bueno, programamos esta ecuación. Posteriormente vimos el tema del anclaje y bueno, para cuando estábamos necesitando anclaje en la cuña, pues se adicionaban dos componentes, uno se adicionaba y otro se restaba, y en ambos casos pues era benéfico incluir el anclaje porque aumentábamos un porcentaje de la fuerza de anclaje en la resistencia y lo disminuíamos en el peso total deslizante, ¿no? Bueno, también de aquí haciendo el teta igual a 0 que corresponde
al hecho de que el anclaje se va a colocar a 90 grados respecto a la superficie potencial de deslizamiento, entonces pudimos despejar rápidamente el valor de T, que sería pues, la fuerza necesaria para poder alcanzar un factor de seguridad deseado con anclaje, ¿no? Eso lo hicimos la clase pasada. Bueno, en esta clase pues vamos precisamente a hablar del anclaje, ¿no? O sea, propiamente del anclaje, y vamos a empezar a diseñarlo, ¿no? Porque aquí únicamente nos quedamos hasta poder determinar la fuerza de anclaje. Para poder diseñarlo, es necesario, bueno, saber cuántos tipos de anclajes son, cómo se podrían distribuir, etcétera, ¿no? Pero para eso, vamos a ver un pequeño video que nos va a decir qué son los anclajes y cómo se clasifican. ¿Ok, jóvenes? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Y a contar a continuación qué es y cómo se puede clasificar un anclaje. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, profesor. maestro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Veamos, pues, el concepto y clasificación de los anclajes. Los anclajes son dispositivos constituidos por tirantes o por barras rígidas que, integradas en un talud de roca o en ciertas partes de una obra, como por ejemplo un muro, una zapata, etc., pueden, trabajando a tracción, aumentar su resistencia y estabilidad. En la fotografía de la pantalla podemos ver, por ejemplo, un anclaje permanente. Lo habitual es que estén constituidas por armaduras metálicas alojadas en perforaciones realizadas en el terreno, en cuyo fondo se anclan por medio de inyecciones o dispositivos mecánicos expansivos, fijándose luego al exterior de la estructura o a placas que se apoyan directamente en la superficie del terreno. Los anclajes se utilizan en el arriostramiento de estructuras de contención, en la estabilización del terreno, en refuerzo de estructuras o en la absorción de esfuerzos en la cimentación de estructuras. En los esquemas que vemos en la pantalla pueden verse distintas aplicaciones de los anclajes en distintos tipos de obras. Los anclajes permiten la movilidad en la obra, siendo más económico su uso en grandes vaciados y superficies que los arriostramientos. Por otra parte, ofrecen seguridad por el hecho de estar tesados y, por consiguiente, haberse realizado una prueba de carga in situ. Sin embargo, una deficiente instalación de los anclajes puede ocasionar fallos estructurales. Además, pueden existir problemas jurídicos si al realizar los anclajes nos salimos de los límites de la propiedad. Por su forma de trabajar, los anclajes pueden clasificarse en activos, pasivos y mixtos. Un anclaje activo es aquel que, una vez instalado, se pretensa hasta llegar a su carga admisible. De esta forma, el terreno se comprime entre la zona de anclaje y la estructura o la placa de apoyo. Se utilizan cables tensados. Un ejemplo es el esquema que tenemos aquí en la pantalla, donde tenemos un
anclaje de cable Dividac. Aquí tenéis cada una de las partes, la longitud del anclaje, la longitud de adherencia, la longitud de acero libre, etc. En segundo lugar están los anclajes pasivos. Estos entran en tracción por sí solos, al presentarse una fuerza exterior y oponerse la cabeza al movimiento del terreno o de la estructura. En consecuencia, puede ser susceptible de sufrir grandes desplazamientos. Se utilizan barras de acero denominadas bulones o pernos. Normalmente no pasan de los 10 metros de longitud. Y en tercer lugar tenemos los anclajes mixtos. Se pretensa la armadura por debajo de la carga admisible, reservando una parte de su capacidad resistente a otras eventuales situaciones. Se utilizan cables tensados. Por su tiempo de actuación, los anclajes se pueden clasificar en temporales o permanentes. Un anclaje temporal es un medio auxiliar en la construcción que permite estabilizar la estructura durante el tiempo necesario. Estamos hablando desde 9 meses a 2 años, dependiendo de las normas de cada país. Y se disponen para resistir hasta que otros elementos resistentes los sustituyan. Por otra parte, el anclaje permanente se dimensiona con mayores coeficientes de seguridad. Uno de los mayores peligros es la corrosión, tanto para las zonas de bulbo y alargamiento libre como para la cabeza de anclaje. En la fotografía de aquí a la derecha de la pantalla se muestra un anclaje permanente al terreno. Y nada más, este pequeño vídeo quería servir para explicaros el concepto y la clasificación de los anclajes. Ok. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces quedamos que tenemos dos tipos de anclaje, ¿ok? Unos que pueden ser, bueno, se van a dividir en dos, ¿no? Uno de cómo trabajan y otro de si son permanentes o no son permanentes. Desde el punto de vista de cómo trabajan, se dividen en dos, que son básicamente anclajes activos y anclajes pasivos. Ya explicó el ingeniero que los anclajes pasivos son aquellos que están o se colocan en el lugar hasta que prácticamente la masa deslizante es lo que va a hacer trabajar esos anclajes, ¿no? Y por otro lado están los anclajes activos, ¿no? Que son los que requieren un preesfuerzo y regularmente estos están formados por cables, ¿no? Por cables de acero. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues diseñar precisamente los anclajes, ¿no? Aprender a diseñar los anclajes. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado para cuando estamos hablando de anclajes? Bueno, tenemos que entender cómo trabajan y qué es lo que hacen dentro del terreno, ¿no? Bueno, yo como ingeniero o nosotros como ingeniero tenemos que aprender a ver físicamente qué es lo que vamos a hacer con los anclajes o cómo trabajan. Bueno, aquí tengo una pluma de esas PIC, ¿no? Que tiene un cartucho y la parte de plástica, ¿no? Vamos a suponer que esta pluma pues es el símil de un anclaje, ¿no? Es el símil de un anclaje. Bueno, como bien dijo el ingeniero, pues el cartucho vendría siendo la parte de acero dentro del anclaje y la parte plástica sería propiamente el bulbo que va a estar adherido al terreno, ¿no? Que en este caso va a ser mi mano. Bueno,
¿qué es lo primero que tengo que revisar? Pues que el acero que está conformando el anclaje, ya sea a través de cables o de barras, no se rompa por tensión, ¿no? Esa es la primera revisión. La segunda revisión que tengo que realizar es que el acero no se salga del bulbo, ¿ok? Esa sería la segunda revisión. O sea, cuando yo aplique la fuerza de tensión, pues el acero se mantenga dentro del bulbo, que es lo que me interesa, ¿no? Para que trabajen juntos. Y por último, que el bulbo no se salga del terreno, ¿no? Que en este caso es mi mano, no se vaya a salir del terreno. Entonces, esas tres cosas fundamentales son las que yo tengo que revisar para cuando estoy haciendo análisis de anclaje. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a proyectar una hoja de cálculo. Nada más, por favor, denme un minuto. Voy a proyectar una hoja de cálculo o unos PDFs que ustedes ya tienen ahí en el muro. Por favor, ábranlos los que tengan oportunidad y los vamos a ir siguiendo. ¿Ok? Bueno, denme un minuto, por favor. Ok. Bueno, el primero de los documentos que subí se llama así, diseño de anclas de fricción en roca. Bueno, también podemos haber puesto diseño de anclas pasivas en roca. Básicamente, como bien comentaba el ingeniero, las anclas pasivas están formadas por una sola barra o bulón, ¿no? Así lo conocen en España, y como tenemos mucha gente española trabajando aquí, pues es común que en España le llamen bulones. Bueno, en este caso está constituido por una barra de acero que se aloja dentro de un barreno previamente hecho, y está a su vez en la punta vamos a tener una placa y una tuerca. Esta parte, la punta va a estar roscada, obviamente, para poder recibir a la tuerca. Y bueno, pues aquí lo que vemos también es que está constituida por un par de mangueras, un tubo de inyección, que regularmente es de la manguera conduit, esa naranja, que tiene 3/4 de diámetro, y un tubo de salida, igual conduit, de 1/4, que sirven para poder inyectar la mezcla o el mortero que va a formar el bulbo que se va a adherir al barreno. Y durante este proceso durante el proceso de inyección, va a llegar aquí la mezcla, va a empezar a llenar todos los agujeros con cierta presión, y bueno, pues todo el aire va a empezar a salir por este tubo de salida. Cuando empieza a salir la mezcla por el tubo de salida, quiere decir que todo el barreno está lleno de mezcla. Bueno, básicamente, pues el procedimiento constructivo de este tipo de anclajes, pues es la perforación, el armado fuera de la perforación del anclaje,
la colocación dentro de los barrenos y posteriormente el relleno y el inyectado del mortero, ¿no? Bueno, ¿qué consideraciones adicionales se deben de tener? Dice aquí que se debe de indicar una presión de inyección en el bulbo de anclaje. La lechada regularmente debe ser estable a base de cemento o agua bentonita. Obviamente hay que diseñarla para que la lechada tenga la resistencia del proyecto. Y obviamente hay que especificar el acero de tensión, ya sea una barra o una serie de cables, de los cuales pues hay que especificar el diámetro y longitud principalmente. Y para este caso, para cuando son barras, regularmente se utilizan barras de acero, el acero comercial, con F'Y, aquí hay un error, F'Y 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que debemos de saber previo a la construcción del anclaje. Bueno, en cuanto a diseño, ya nosotros aprendimos para el caso de fallas planas a poder determinar la fuerza de anclaje, ¿no?, requerida para un cierto factor de seguridad. Y dice aquí que se determina a través de un análisis estereográfico, la determinación del peso del bloque o cuña, de un retroanálisis en el caso de fallas circulares, multiplicando este factor de carga, multiplicando este por un factor de carga igual a 2, y la tensión admisible, es decir, la resistencia del torón o de la barra, se obtendrá multiplicando la resistencia última, que para el caso de las barras dijimos que era 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, por un factor de reducción igual a 0.60. El diámetro del barreno indica que el área de los cables o barras dentro del barreno no puede ser mayor al 20% del área total del barreno. ¿Ok? Obviamente el barreno debe estar ajustado a un diámetro comercial de perforación. Ya vamos a ver de qué se trata ahorita en un momento. Entonces, aquí vienen las ecuaciones con las cuales se van a revisar los 3 criterios que mencionamos. Bueno, por un lado, pues ya está que la fuerza no debe sobrepasar la resistencia del acero multiplicado por un factor de reducción igual a 0.60. Y luego vienen la revisión de las longitudes de los bulbos de anclaje. Bueno, la longitud total del bulbo de anclaje, me voy a regresar a la presentación. Aquí está. El bulbo de anclaje siempre se va a considerar, independientemente que en el caso del anclaje pasivo regularmente se rellena toda la perforación. El bulbo de anclaje siempre va a estar calculado o va a ser aquella longitud que está por atrás de la superficie potencial de falla. Esta que está aquí, ¿no? Ese es el bulbo de anclaje. A ese bulbo se refiere esta ecuación. Entonces, la longitud del bulbo es igual a la tensión admisible, que quedamos que es la tensión última por 0.6, por un factor de carga entre pi por el diámetro del barreno, por la presión de inyección, por tangente de phi. ¿Okay? Ese sería como el diámetro mínimo de barreno que debo de tener. Ahora, este diámetro lo debo de comparar por la longitud de adherencia lechada a suelo, o sea, la que se adhiere al suelo o a la roca, y que está representada por la siguiente ecuación. Si esta es mayor que la longitud del bulbo que está aquí, entonces va a prevalecer esta longitud. Y dice que la longitud
de lechada a suelo es igual a la tensión admisible por un factor de carga entre el cortante de lechada roca, que es igual al 0.6%, más bien al 6% del F'C de la lechada. Aquí sí es la resistencia al esfuerzo de compresión de la lechada, por el perímetro del barreno, que tiene que ser comercial, el perímetro comercial. Y también tengo que hacer la revisión por adherencia lechada a cero. Igual, si esta adherencia, esta longitud es mayor que la revisión por adherencia lechada a suelo y mayor que la longitud del bulbo, va a prevalecer esta, ¿no? Es decir, cualquiera de las tres se tiene que revisar y debe de prevalecer la mayor de ellas. Entonces, la longitud lechada a cero es igual a la tensión admisible por un factor de carga entre pi por el diámetro efectivo del acero entre, por el cortante equivalente lechado a cable, que es igual, cortante equivalente es igual a 3.2 por raíz de F'C entre el diámetro equivalente. Nuevamente les pido un minuto, por favor. Bueno, regresamos. Aquí lo que está es una hoja de cálculo, que ahorita lo vamos a ir revisando paso a paso. Que ustedes también pueden ir haciendo, ¿no? En su casa o en su computadora, para que vayan llenando las diferentes columnas, ¿no? Bueno, para este caso se tiene una tensión de anclaje de 600 toneladas. Si recuerdan, nosotros en el problema que teníamos para garantizar un factor de seguridad de 1.5, para el problema que revisamos, aquí se requerían 2.514 toneladas. El factor de reducción es de 0.6, ya está mencionado ahí arriba, el factor de carga es igual a 2. Para este caso, el ángulo de fricción interna del suelo es de 32, o el ángulo de fricción a lo largo de la superficie de potencializamiento es de 32, el F'C de la lechada es 150, es el de inyección. El valor del cortante, quedamos que era 6% de este valor, son 9 kilogramos por centímetro cuadrado. La presión de inyección
era 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el esfuerzo, bueno, este es 30.86, aunque depende del diámetro en cada caso. Bueno, aquí cabe mencionar que la presión de inyección puede ser desde 1 kilogramo por centímetro cuadrado hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues va a depender también que yo con esa presión de inyección no le haga daño al macizo rocoso, ¿no? Que con esa presión, en vez de estar inyectando, lo que estoy haciendo es aperturando las grietas de tensión. Y bueno, pues esta pues se elige. ¿Cómo se va a elegir? Bueno, pues voy a elegir aquella que no le cause daño al macizo rocoso, ¿no? Una presión razonable. No hay una receta en específico para poder elegir la presión, sino pues depende mucho de la condición misma del macizo rocoso. Bueno, entonces esta misma tabla es la que les voy a presentar aquí, que está acá. Tiene errores, ahorita las vamos a revisar, pero sí me gustaría que la fueran llenando de una vez, ¿no? Bueno, ¿por qué hacemos una tabla? Bueno, porque este problema, por ejemplo, el problema que estamos revisando, que son 600 toneladas, pues yo puedo elegir un diámetro con el cual voy a solucionar esa tensión, ¿no? Entonces, por eso es que hago aquí pues un listado de diámetros de acero, ¿no? Puedo empezar con media pulgada, 3/4, 1, 1,5, 2 y hasta 3 pulgadas de diámetro en las anclas, ¿no? Entonces voy a revisar cada una de ellas y voy a elegir aquel diámetro que me sea más técnicamente más viable, ¿no? Técnicamente más viable. Bueno, entonces hago una lista de diámetros. Bueno, aquí está, ahorita lo pongo aquí. Media, otra vez. Media, que son los diámetros comerciales del acero, ¿no? En términos de decimales en pulgadas, aquí están pulgadas, diámetro, ¿no? Diámetro en pulgadas. Les pido que ustedes vayan haciendo la misma porque esta no se las voy a pasar, ustedes las van a hacer. Diámetro en pulgadas. Pulgadas en decimales, ¿no? .5, .75, 1.5, 2.5 y 3, ¿no? O sea, ok. Bueno, en la siguiente columna viene el área del acero, ¿no? Que no es más que pues, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro, el diámetro es por 2.54, que para ponerlo en centímetros, al cuadrado todo sobre 4, ¿no? Y nos va a dar este resultado, ¿no? Que es el área de acero. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí la tensión última, TU, la tensión última, o sea, la tensión a la que falla ese diámetro de acero, va a ser igual al área de acero por 4.200
kilogramos por centímetro cuadrado, entre 1000 para ponerlo en toneladas, ¿no? Y la tensión admisible, TA, es igual a TU por el factor de reducción, que quedamos que era 0.6, ¿no? Nada más voy a multiplicar este valor por 0.6. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, en el área de acero dice pi por diámetro al cuadrado sobre 4 grados. ¿Perdón? En el área de acero es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área de acero, sí. Y agarramos el de las pulgadas. Sí, nada más que hay que pasarlo a centímetros, ¿no? Ah, ok. Gracias. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces el número de anclas va a ser el valor de la tensión de anclaje por 2, por el factor de carga, entre la tensión admisible. Esto también está en toneladas. Entonces tenemos los 600, que era el dato, 600 toneladas por 2 entre esta tensión admisible. Nos va a dar el número de anclas. Es decir, si yo quiero soportar esas 600 toneladas con anclas de media pulgada, necesito meter 375. Y si yo quiero esas 600 toneladas sostenerlas con una barra de 3 pulgadas, requiero solamente 10, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Ok. Bueno, aquí este es el área del barreno. ¿No? En centímetros cuadrados. ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, quedamos que el área del barreno dependía del área de acero, ¿no? Y que el área de acero no podría ser mayor del 20% del área del barreno. Entonces, tan fácil como dividir el área de acero entre 0.20 para determinar el área de acero, el área del barreno, perdón. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces
ahora necesito determinar el diámetro del barreno. Pues no es despejar del área de la fórmula del área el barreno, ¿no? Ya conozco el área. Entonces sería raíz del área del barreno por 4 entre pi, ¿no? Así obtendría el diámetro del barreno. Raíz del área del barreno por 4 entre pi nos daría el diámetro del barreno. ¿Va bien? Sí, profe. Okay. Hasta aquí vamos bien. Y tengo que poner ahora este diámetro, lo voy a poner en pulgadas. Lo divido entre 2.54 y aquí me da que requiero 1.18 pulgadas para que me genere esta área, ¿no? Vamos a comprobarlo. Por el diámetro al cuadrado. No, perdón, porque esto está en pulgadas, ¿no? Sería aquí. Y por diámetro 6.33, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, entonces aquí lo paso a pulgadas y voy a poner acá el diámetro comercial, o sea, ¿a qué me refiero? Que yo en el mercado, bueno, todo esto lo voy a poner a dos decimales para no tener tanto. En el mercado yo no voy a encontrar una broca que mida 1.12 pulgadas, ¿no? Una broca de perforación, entonces tengo que irme al diámetro comercial. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy y le digo, ahí donde venden brocas, oye, necesito perforar este diámetro, y te dicen, bueno, puedes perforar en 1.25 o en 1.5 pulgadas, ¿no? 1.5 pulgadas, por ejemplo. No hay de 1.25, hay 1.5, 2, 2.5, 3, así. Pero yo tengo que ver aquí el diámetro del barreno. Entonces, por ejemplo, aquí me salió que yo requería 1.68 pulgadas, me voy al superior, aquí 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 me voy al superior y así, ¿no? Entonces, este sería el diámetro comercial, ¿ok? El real, el que va a quedar en campo, va a ser este. Por lo tanto, ahora yo tengo que pasar ese diámetro comercial otra vez a centímetros, ¿no? Este sería el diámetro real perforado en campo, ¿no? Y el que se va a llenar finalmente de, bueno, el que tengo yo que tomar en cuenta para el cálculo de las longitudes de los bulbos. Bueno, lo que hago aquí ahora es calcular el perímetro del barreno en centímetros, que es igual a este por pi, ¿no? Ese pi por diámetro me da el perímetro, ¿están de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿O ya se les olvidó?
¿Me lo puedes repetir, por favor? Que el perímetro del barreno es igual a pi por diámetro, ¿no? Aquí lo voy a ver, perímetro del barreno. ¿Sí está bien? Sí, profe. FB en centímetros. Ok. Bueno, ese es el perímetro del barreno. Ahora sí, empiezo a hacer las revisiones correspondientes. Lo primero que voy a revisar es la longitud mínima de adherencia lechada a suelo. Acuérdense, ¿no? Es la longitud que yo requiero para que la lechada se adhiera al suelo, es decir, la longitud en este caso del cartucho de plástico que yo requeriría para que no se saliera de mi mano. Esa es la longitud que tengo que calcular, que es esta que está aquí, y es esta ecuación. Bueno, entonces siguiendo esa ecuación dice que es este valor, que es TA, la tensión admisible, lo paso en kilogramos, lo multiplico por 2 porque así dice que es el factor de carga, entre el cortante del suelo, que vale en nuestro caso es 150, tenemos una F'C de 150 por el 6%, por 0.06, por el perímetro del barreno, ¿no? Para eso es tan importante, pues, determinar el perímetro comercial del barreno. Y me dice aquí que para este diámetro, o sea, media pulgada, yo únicamente requiero 59 centímetros, ¿no? Pero para 3 pulgadas podría requerir hasta casi 5 metros, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos bien? Nuevamente, TA, tensión admisible por 1000 para que pase a kilogramos, por 2, que es el factor de carga que estamos viendo aquí, entre el valor de BP. Hay que recordar que B es el cortante lechado a suelo, pues aquí está, B es igual al 6% de F'C. Entonces, F'C vale 150 por PB, que es el perímetro del barreno. Y bueno, aquí únicamente jalamos la ecuación hacia abajo. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí. Bueno, la siguiente revisión es esta que tengo que hacer, revisión por adherencia lechada a suelo. Bueno, tendría que haber empezado por esta, que es la longitud del bulbo de anclaje. Si quieren, bueno, vamos a dejarlo al último, aunque realmente esta es la primera, la segunda y la tercera. Pero bueno. Bueno, si quieren vamos a hacerlo mejor para que vayamos en orden. Voy a insertar aquí una columna y voy a poner esta. Longitud de bulbo de anclaje, que es la ecuación 7. Que voy a eliminar. Ok, bueno. La longitud de bulbo de anclaje es esta ecuación. Que es la tensión admisible nuevamente por el factor de carga, que son esta tensión admisible por el factor, bueno, por 1000, por el factor de carga igual a 2, entre pi, aquí está pi por dB
que es el diámetro comercial, por la presión de inyección, 12 kilogramos por centímetro cuadrado, todo está en kilogramos, por tangente radianes de 32, porque 32 era el ángulo de fricción interna de la superficie potencial de falla, ¿no? Y bueno, aquí me dice que yo requiero una longitud de bulbo de anclaje de 71 centímetros para media pulgada y 5 metros para, o 5,50 para 3 pulgadas. Bueno, esta ya la revisé, que es la 8, y nos falta solamente la revisión de longitud por adherencia, bulbo anclaje, ¿no? Se va a aplicar esta ecuación. Nuevamente, es la tensión admisible por 1000 por 2, es decir, tensión admisible por el factor de carga, entre pi por dB, otra vez dB, no, perdón, estoy acá, ¿no? Entre pi por DE, el diámetro efectivo, que en este caso es el mismo de la barra, ya vamos a ver en el caso de las de los cables de acero, qué valor va ahí, pero aquí pues no hay un cambio efectivo, diámetro efectivo, que es O23 por BP, donde BP vale 3.2 por raíz de F' entre DE, otra vez este. Y aquí, por ejemplo, me da 51 centímetros, que yo requiero de adherencia entre el bulbo de anclaje con esta resistencia y con esa presión de inyección, requeriría yo 51 centímetros. ¿Cuál es el que prevalece? Bueno, pues el cálculo de longitud de bulbo de anclaje. Aquí están. Yo lo estoy marcando para cada caso. Hasta aquí tenemos dudas, jóvenes. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, para este caso tenemos una altura del talud de 70 metros. El área tributaria es igual a la altura del talud entre el número de anclas. Quedamos que aquí está el número de anclas. Y nos da para un área tributaria para media pulgada, nos da 0.18 y para 3 pulgadas 6.70 metros, ¿no? La separación, bueno, aquí va a ser un número metros cuadrados. Y la separación sería raíz de este valor. La separación de anclaje. Y nos daría estos valores. Bueno, de aquí ya podemos ver más claro cuál sería el diseño del anclaje. Bueno, para estas condiciones en el cual yo tengo un talud de 70 metros, me conviene meter anclas de 1.5 metros, 1.5 pulgadas, serían 42 anclas, hacer un barreno de 3.5 pulgadas para alojar 1.5 pulgadas y tener una longitud de bulbo. Aquí tenemos que comparar este con este y elegir el mayor, y en este caso pues serían 5 metros de bulbo de adherencia. Las anclas estarían separadas 1 metro, ¿no?
1.2 o 1 metro como mínimo entre ellas, tanto transversal como longitudinalmente. Podría incluso también optar por un diámetro de 2 pulgadas, pero para un diámetro de 2 pulgadas yo tendría que meter un bulbo muy largo, casi 9 metros, ¿no? Y así, ¿no? Para 2,5, 12 y para 3, 20, casi, o 20 metros. Entonces, por conveniencia y por economía, bueno, pues por la longitud del bulbo sería conveniente meter solamente 5 metros y tener estas separaciones. O sea, de aquí de esta tabla podemos concluir cuál sería el diámetro más eficiente para poder atender ese talud. ¿Sí está claro? O sea que siempre se va a regir por el bulbo, profe. Sí, o sea, que no sea tan grande y que, bueno, pues sobre todo se brinde la seguridad, ¿no? Además, entre más grande, pues la presión de inyección que tengo que meter hasta allá tiene que ser mayor, ¿no? A 10 o 8 o 10 metros es muy largo. Inclusive el mismo autor dijo que no se recomendaba para el caso de anclas pasivas anclas de más de 10 metros, ¿no? Aquí está. Entonces puede ser hasta de 2 pulgadas, ¿no? ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces ustedes van a resolver o van a hacer esta misma tabla, pero para el problema que teníamos, es decir, para 2.513 toneladas y una altura de 42 metros, creo que era el problema, ¿no? Y ustedes puedan determinar pues cuál es el diámetro más económico, ¿no? Para esas condiciones. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Ustedes tienen que meter aquí TU, perdón, el número de anclas. Aquí tienen que meter, para su caso, 2.513 toneladas, ¿no? Que son las que se requerían de tensión. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Pues vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Y la siguiente clase vamos a ver el diseño de anclajes activos. Pero ya teniendo ustedes esta tabla, pues es básicamente lo mismo, nada más vamos a cambiar aquí algunos detalles, ¿no? Sí, profe. Bueno, pues entonces les deseo buena noche y nos vemos el próximo martes. Subo la tarea. Hello, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.